Bueno, buenos días a todos y muchas gracias a todos los organizadores de este acto y a todos los que estáis hoy aquí presentes, tanto del pueblo de Alhama de Granada como por el propio acto que ha organizado Ana Santos. Creo que mi presentación en esto no es necesaria, simplemente me gustaría decir que yo estoy aquí porque después de muchos años cercano a la figura y al pensamiento de Antonio García Trevijano, he creado un grupo de estudio cuyo nombre es el Ateneo de la Libertad Política Colectiva, que está centrado en el estudio de esta persona. En la conferencia de hoy, que va a tener una duración superior a la anterior, vamos a hablar principalmente de tres temas en torno a esta figura. Primero, y por deferencia a las personas del pueblo de Alhama de Granada que han venido hoy a este acto, voy a hablar sobre su figura, sobre su nacimiento en este pueblo y cómo transcurrió su vida desde, como digo, su nacimiento hace hoy 99 años. Después hablaré de su pensamiento, que no se entiende sin hablar previamente de su obra. Y después hablaré sobre su legado político, de acción e intelectual, que tampoco se entiende sin su obra. Les animo a que todas las preguntas que tengan me las formulen. Voy a dejar un tiempo bastante generoso para hablar de lo que ustedes quieran, puesto que, de la misma manera que en el Ateneo de la Libertad Política Colectiva, yo me vi completamente incapaz de crear una estructura con profesores y alumnos, tampoco yo soy capaz de decir qué temas de la obra de García Trevijano deberían interesarle a ustedes o no. Serán ustedes los que lo digan. Yo daré unas pinceladas. Empezaremos. Bien. Hoy también tenemos otra efeméride, y es que hoy, hace exactamente 9 décadas, comenzó en España la Guerra Civil. Esa Guerra Civil no comenzó aquí en Alhama de Granada, sino en el norte de África, cuando parte del ejército de la República, liderados por una serie de generales, de los cuales el que finalmente se hizo con el liderazgo político de ese alzamiento fue Francisco Franco, se alzaron contra el gobierno de la República. En una guerra posterior, de 3 años de duración, salió un régimen autoritario que duró en España hasta el año 75. Y nuestra historia de hoy, la historia de Antonio García Trevijano, no tiene sentido si la empezásemos el día de su nacimiento. Vamos a empezarla un día de lo que luego se llamó la transición. Antonio García Trevijano, en esa época, luego veremos cómo, se había convertido en el líder principal de la oposición al franquismo. Eso le valió estar en la cárcel de Carabanchel, hoy cerrada. Cuando él sale, se reúne con los representantes de las principales fuerzas políticas opuestas al franquismo, Comisiones Obreras, el Partido Comunista, y el tema que tratan es la acción decisiva que van a llevar a cabo para derribar a ese régimen de poder. Antonio García Trevijano propone una huelga general. Los delegados de Comisiones Obreras, después de muchos años de sufrimiento en la clandestinidad, de prisión, de represión del franquismo, de torturas, dice, esa situación es muy grave. ¿Lo has pensado bien? Y dice García Trevijano, sí, más grave es la situación política en la que se encuentra España. En ese momento toma la palabra el delegado del Partido Comunista y dice una frase que García Trevijano dijo que define completamente la época de la transición española. Dice, no podemos hacer una huelga general. Dicen, ¿por qué? Dice, porque imagínate que triunfamos. ¿Qué hacemos? García Trevijano dice que esta época resume el espíritu de la transición. Unas fuerzas políticas que después de 40 años de haber perdido a muchos compañeros, de haber sufrido la opresión del franquismo, no querían el poder del Estado que Franco había ostentado desde la Guerra Civil. Querían pactar con los que estaban dentro de ese Estado. No querían constituir un nuevo sistema político. Querían un franquismo del que ellos formasen parte. Por eso, España, hoy en día, no es un régimen político democrático. Y García Trevijano se dio cuenta de que lo que había faltado en España no era solamente, que también, una constitución democrática. Lo que había faltado era la libertad política colectiva. Un concepto tremendamente complejo a nivel intelectual, pero que lo podemos resumir de una manera muy sencilla. La condición que se tiene que dar en una sociedad organizada políticamente para que esa sociedad pueda escoger, sin ninguna autoridad por encima de ella, su forma de gobierno y su forma de Estado. Eso es lo que estaban rechazando los representantes del Partido Comunista, Comisiones Obreras y del resto de miembros de la oposición al franquismo.
Pero como digo, empezaremos por el principio. Antonio García Trevijano no nació aquí, en Alhama de Granada, en el año 1927, hace hoy, como digo, 99 años. Su familia pertenecía al mundo del derecho. En toda su familia, sus abuelos maternos, paternos, está realmente toda su trayectoria profesional y política. Una de sus abuelas, que es muy curioso, tenía una empresa de exportación de frutos secos a los países escandinavos, lo cual para la época bastante poco habitual. Su abuelo había sido compositor musical. Su otro abuelo y su padre habían trabajado en diversos cargos de la administración pública. Su abuelo, por ejemplo, había sido diputado por Cortes, por la Diputación de aquí, de Alhama de Granada, y muy cercano al partido liberal de Mateo Sagasta. El padre de Antonio García Trevijano era registrador de la propiedad y por lo tanto tuvo que desplazarse mucho por la provincia de Granada y por Andalucía. García Trevijano tenía una memoria prodigiosa. Eso, los que habéis visto conferencias suyas lo sabéis, porque nunca se presentaba con nada escrito, siempre lo decía todo de memoria. Sacó unas oposiciones en muy poco tiempo, un gran estudioso, una erudición muy grande. Bien, esa memoria prodigiosa, hoy en día, nos da mucha información sobre su vida familiar, porque ya está publicada. Él recordaba la proclamación de la Segunda República, aquí en Alhama de Granada. Recordaba un ambiente de fiesta que había sido interrumpido por unos gritos de dolor grandes. Eso se debía a que las personas más acomodadas de aquí de Alhama de Granada habían soltado unas realas de galgos para que persiguiesen a los gatos por las calles del pueblo y comenzasen un caos muy grande que acabase con ese júbilo por la proclamación de la Segunda República. Lo siguiente que recuerda García Trevijano, ya de la Guerra Civil, es la famosa maniobra de Queipo de Llano, general sublevado, que para tomar rápidamente el control de Andalucía llevó a cabo una campaña en la cual quería dar un gran golpe de efecto. En lugar de dividir sus efectivos entre todos los pueblos, cogió un gran contingente que él fue paseando por toda la provincia. De esa manera daba la sensación de que los sublevados tenían mucha más fuerza. Eso lo recordaba García Trevijano, pasar grandes filas de personas. Bien, él decía que esto le impactó mucho. También el final de la Segunda Guerra Mundial, que él lo siguió ya con bastante conciencia política. El caso es que García Trevijano, también motivado por su trayectoria familiar, se decide a estudiar Derecho. Comienza a estudiar en la Universidad de Granada, muy joven, con muy pocos años. Para esa época, contaba él, ya había hecho algún acto político. Decía que el primer acto político que había llevado a cabo había sido tirarle un cubo de basura a unos falangistas mientras cantaban el Cara al Sol en el patio de su instituto, el Instituto Padre Suárez de Granada, que a día de hoy sigue en el mismo sitio en el que está y se puede ir. En todo caso, él durante la carrera de Derecho ya empezó a gustarle mucho el derecho romano, empezó a generar una gran erudición, pero sobre todo, cuando terminó la carrera de Derecho, entró en contacto con los primeros padrinos políticos que él iba a tener en el futuro, que son principalmente dos. El catedrático de Derecho Mercantil de aquel entonces, que le firmó un documento que le autorizaba para ir a Madrid a buscar a un preparador de oposiciones para opositar a la cátedra de Derecho Mercantil. García Trevijano le hizo caso, llegó y le dijeron: tú eres un gran profesor de Derecho Mercantil, él ya había probado a dar clase durante un año, pero no vas a sacar la oposición. Y le dice: ¿por qué? Dice: porque hay 10 por delante de ti en antigüedad y tú no lo vas a sacar. Y dijo García Trevijano: entonces, si el mundo del derecho o el mundo universitario no se rige por los conocimientos, sino por la antigüedad, a mí ese mundo no me interesa. Yo soy joven, me dedicaré a otra cosa. En este momento, su padre le habían diagnosticado un cáncer terminal. Y su padre siempre le había dicho que a él le habría dado mucho orgullo tener un hijo que fuese notario. Por lo tanto, García Trevijano decide preparar las oposiciones a notario y las saca en muy poco tiempo, él decía, para satisfacer la ambición de su padre, a quien él quería mucho, también republicano. En esta época conoce a otro catedrático de latín de la Universidad de Granada, Antonio Fontán, también muy joven. En esta época, a diferencia de hoy, los catedráticos de universidad eran muy jóvenes, había mucho menos personal universitario y la guerra civil había acabado con muchos de ellos, desgraciadamente, sobre todo los republicanos. Antonio García Trevijano, ya notario, y Antonio Fontán traban una gran amistad. Y Antonio Fontán un día le dice: vente a esta conferencia que se va a celebrar aquí en Granada porque quiero que conozcas a alguien. Esa persona a la que conoce Antonio García Trevijano es Rafael Calvo Serer. En ese momento, una persona importante dentro del régimen franquista, de alineación política demócrata cristiano, pero que con palabras muy hábilmente escogidas le dio a entender a todos los que estaban presentes
y eso lo dice García Trevijano, que el franquismo no era un bloque homogéneo, sino que había muchas familias políticas, que en esa dictadura no se podía dedicar cualquiera a la política, pero que los que se dedicaban a ella tenían las mismas pugnas que vemos hoy en día, lo que pasa es que mucho más secretas. García Trevijano ahí se dio cuenta de que el franquismo podía llegar a no terminar por causas, digamos, naturales o de agotamiento político. Y eso él lo tuvo muy en cuenta. García Trevijano ya decía que tenía una gran vocación política y él quería dedicarse a ello. El ejercicio de la notaría le iba a permitir estar en contacto con todas las clases sociales. Los burgueses, los obreros, los agricultores, la iglesia. Un notario conoce a todo el mundo de un pueblo. Y eso él lo quería utilizar para desarrollar su formación intelectual y tener, como ha dicho Mario, que lo admiro mucho, un gran contacto con su esfera local, su esfera municipal, conocer las relaciones de poder de verdad, ya que él decía en esta época que las relaciones de poder salen fundamentalmente del ámbito vecinal. Ahí es donde está la política que a cualquiera le resulta evidente y la conoce. García Trevijano pidió como destino Montalbán, que abarcaba también Teruel y otra serie de ciudades. Se hizo bastante famoso y ganó bastante dinero porque consiguió resolver un asunto que estaba parado desde hace mucho tiempo, que era la distribución de las minas de carbón de Utrillas. Él lidió en este procedimiento que implicaba dividir no solo las tierras en la superficie, sino también las subterráneas, y se hizo bastante famoso. Sin embargo, él decía que en esta época industrial, digamos, campo de la provincia de Aragón, había mucho miedo y mucha desconfianza. Él no estaba consiguiendo tener las suficientes oportunidades para convencer y conocer a todas las personas que le habría gustado en este momento. Por lo tanto, decide pedir el traslado. Él ve que tenía una formación intelectual muy grande, muy sólida, estudiaba 12 o 18 horas al día, como una consecuencia del hábito que él tenía de la preparación de las oposiciones, pero que le faltaba el contacto personal, que él era un notario que vivía apartado de los demás y que él quería irse a un sitio en el que la gente le enseñase más sobre la política. Y pide el traslado a Jarandilla de la Vega. ¿Por qué? Ahí había un movimiento campesino cuyo objetivo era sustituir los cultivos de esa zona por cultivos de regadío que tenían un rendimiento económico mucho mayor. Trevijano, con sus actuaciones notariales, consigue hacer esto y lo lleva a cabo. En 1959 hay una huelga campesina enorme en la que García Trevijano había contribuido, digamos, a impulsar. Y el resultado fue una victoria total de los trabajadores. Y también para García Trevijano hacerse bastante famoso y bastante conocido. En este pueblo, los propietarios de estas tierras, que habían tenido que ver que ahora tenían que dar el doble de jornal a los agricultores, le empezaron a hacer la vida imposible. Se ganó su enemistad. Pero no hay nunca nada malo sin algo bueno. A raíz de esto, y al ver que él se mantenía así firme, empieza a recibir contactos de personas, digamos, de alta alcurnia. Un día le habla Rafael Calvo Seré y Antonio Fontán y le dicen: tienes que conocer a alguien que ha mostrado interés en ti. Y ese alguien era don Juan de Borbón, abuelo del señor que tenemos aquí. Don Juan de Borbón le dice que él tenía interés en que en España, después del franquismo, hubiese una monarquía constitucional que resumiese un poco las ideas liberales y demócrata cristianas de la facción política a la que él pertenecía y a la que pertenecía también Rafael Calvo Serer. García Trevijano se presenta como republicano en Villa Giralda, que es donde vivía don Juan en el exilio. Dice: yo soy republicano, pero entiendo que esta monarquía puede ser una buena opción para conquistar la libertad de España después de que se acabe el franquismo. Y acceden a colaborar puntualmente. Desde este momento tienen una muy buena relación. García Trevijano, que era ya en este momento un político bastante inteligente, dice: yo no me puedo convertir en una especie de consejero anónimo de un monarca. Tengo que tener una pata en cada sitio. Él dice que se le ocurren tres opciones. Se le ocurre la vía burguesa, que él había comprobado por una experiencia que tuvo en la cual el franquismo le invitó a participar en la redacción de una ley de administraciones públicas, y él dijo: y el general Franco estará sometido también al alcance de esta ley. Al ver que todos los que había ahí presentes, abogados y tal, se lo tomaban un poco a broma, dijo: entonces yo no hago más el ridículo, y se marchó. Luego estaba la vía estudiantil. Él iba mucho a Barcelona y tenía contactos con el movimiento estudiantil. De hecho, iba desde Zaragoza, donde se produce una anécdota bastante curiosa, esa es la razón de que tenga aquí este sombrero, que yo no uso habitualmente, que fue que él, con un sombrero como estos, se estaba paseando por las calles de Zaragoza con su coche, un coche muy caro, un Pegaso de esa época, de los primeros deportivos que se vendieron en España,
y le para una persona y le dice, pensando en con ese color que tenía moreno de ser notario, de estar moviéndose por ahí, con ese coche tan caro y con ese sombrero, le dice, ¿tú qué eres, mexicano? Y García Trevijano dice, pues le voy a tomar el pelo a este, y dice, sí, soy mexicano. Bien, se hace amigo de esa persona, y esa persona no era otro que el rey Juan Carlos, que estaba en ese momento haciendo el servicio militar en la Academia de Zaragoza. Esto dio lugar a una anécdota que después, cuando Juan Carlos le comentó a su padre a quién había conocido, le dijo a su padre, pero estás tonto, si ese es García Trevijano y ese mexicano no es, lo que es republicano, y te está tomando el pelo. Bien. Para que veáis que García Trevijano siempre tenía esta especie de retranca andaluza también muy típica. En fin, el caso es, García Trevijano en este momento decide que la notaría no es para él y que tiene que estar donde está el movimiento obrero. Y toma una decisión drástica, que yo no la conocía y me sorprende mucho, porque él dice, me doy cuenta de que en España, en una sociedad en la cual, a diferencia de hoy, no intenta disimular las diferencias de clase social, esta sociedad las acrecienta, busca que se noten lo máximo posible. Y por lo tanto a mí, que soy un notario, que soy conocido, que tengo dinero, nunca podré formar yo un movimiento obrero. Y se le ocurre una cosa, habla con algunos amigos suyos y le dice, estoy buscando una empresa para formar un movimiento obrero, pero no me voy a ir ahí con mi identidad, necesito un pasaporte falso y una casa y una vida paralela. Se la consiguen y García Trevijano decide infiltrarse en la SEAT de Barcelona para formar allí un movimiento obrero independiente. Y ustedes dirán, ¿por qué no comisiones obreras? En esa época ya estaba tratando de infiltrarse. Pues precisamente por eso. Dice García Trevijano, la estrategia de comisiones obreras de infiltrarse en el sindicato vertical va a hacer que estos sindicalistas se olviden de lo que es la libertad política. Solo van a saber ganarle la batalla al derecho del franquismo. Y el franquismo siempre conservará ese poder. Sirve para conseguir ellos mejoras salariales y demás, pero no para cambiar el sistema político. Él decide hacer un movimiento ajeno. Uno de sus amigos le dice de broma, dice, hombre, ahora el riesgo que tienes es si con tu identidad falsa te enamoras de una obrera de la SEAT de Barcelona. Y él evidentemente se lo toma a broma. Pues fíjense qué casualidad que al poco tiempo, justo antes de hacer este cambio, García Trevijano conoce a la que sería su futura mujer, que se casan 3 meses después. Una francesa, también muy de izquierdas, pero de clase alta. García Trevijano no se ve capaz de coger su matrimonio y obligar a su mujer a vivir una vida de clandestinidad y, digamos, expuesta a las persecuciones del franquismo. Y decide trasladarse a Madrid, donde abre un bufete de abogados. Bien, aquí es donde empieza la acción política de García Trevijano. Con la conexión de Don Juan, él intenta hacerse aliado de todas las facciones políticas importantes que van a tener algo que ver con la oposición al régimen de Franco. Lo primero que él hace es, ante esta idea de no poder hacer él un movimiento obrero, contacta con los delegados de comisiones obreras. Les ofrece una fábrica de la que él es representante para hacer el primer Congreso Nacional de Comisiones Obreras. Se organiza ahí en secreto y fue un éxito, aunque después la policía, siguiendo esas pistas, logró detener a algunos de los delegados de comisiones obreras. También García Trevijano toma una decisión. Él se da cuenta de que, como los medios publicitarios, los medios de prensa del franquismo pertenecían a distintas facciones políticas, él dice, uy, puedo explotar las peleas entre estas facciones para que a mí me favorezcan y convertir algunos de estos diarios en diarios independientes. Y se le ocurre hacer eso con un periódico que existía en ese momento, que es el Diario Madrid, un diario de tirada local. El Diario Madrid estaba presidido por unos falangistas, una parte de la falange. Pero él convence a Rafael Calvo Serer y Antonio Fontán, los que habían sido sus amigos, para hacer una operación económica en el cual Rafael Calvo Serer pone un gran dinero, Antonio Fontán se hace presidente, redactor jefe del Diario Madrid, y García Trevijano les lidera políticamente, digamos, en la sombra, por decirlo así. Publica algunos artículos y demás. Esto lo hacen. Dejamos aquí esta conexión, que será muy importante para luego, y continúo con lo que les quería decir. García Trevijano también, en esta época, va haciendo contactos. A través de Don Juan, que ya se conocen en persona, se le ocurre que para que la opción dinástica de Don Juan de hacer una monarquía presidencialista o constitucional tenga éxito, tienen que estar de acuerdo con el ejército. Y, utilizando unos contactos bastante hábiles, utiliza una excusa. En esa época Franco está de cacería, como era muy habitual. Le da un golpe de calor, que tiene mucho que ver con la conferencia anterior. Le da un golpe de calor y se desmaya. Le trasladan rápidamente al hospital.
Imaginaos, todos nerviosos, diciendo, como este se nos muera, ¿qué hacemos? No había ley de sucesión en esa época, se sabía que España iba a ser una monarquía, pero nada más. Bien, García Trevijano habla con el jefe de defensa de Franco y le dice, tengo un plan, lo he escrito, tú ahora lo firmas y en caso de que fallezca Franco, está todo atado y bien atado, por decirlo así, anticipándonos un poco a esa expresión. ¿En qué consistía ese plan? Que un avión tenía que salir de Madrid inmediatamente, recoger a don Juan, que don Juan presidiese el entierro hipotético de Franco y que a los pocos meses se hiciese un referéndum para hacer una nueva constitución y tal y cual. Es decir, era una manera como de colárselo. Engañó a los generales franquistas porque dijeron, uy, fíjate qué gran servicio quiere hacer que nos ha redactado este plan para salvarnos de esto. Lo firman rápido y corriendo y con eso ya se queda eso allí para, en el caso de que ocurra eso, sacar eso adelante. Y García Trevijano, con el gobierno de Carrero Blanco, sabe que si pasa el fallecimiento de Franco durante ese gobierno, va a poder sacar eso adelante. Él empieza a establecer este tipo de conexiones. También, a través de distintos representantes, conoce a todos los partidos políticos que estaban en el exilio, fundamentalmente a Santiago Carrillo, el Partido Comunista. Bien, aquí han ocurrido muchas cosas y hay un tema espinoso del que quiero hablar, que es la independencia de Guinea Ecuatorial. En el año 1968, el pueblo guineano, colonia de España, vota en un referéndum que quiere ser independiente. Se abre un plazo de un año en el cual se dice que al final de ese año va a haber una constitución para un pueblo guineano independiente, una república independiente de Guinea Ecuatorial. La idea del franquismo es utilizar este proceso para imponer un régimen neocolonial, es decir, un régimen en el cual los guineanos tienen independencia política, pero no la tienen ni cultural ni económica, no tienen banco propio, no tienen moneda propia, no tienen comercio y España se dedica a saquear sistemáticamente Guinea. Todo esto lo propone el Ministerio del Interior del franquismo. Bien, García Trevijano toma la iniciativa, traba contacto con una serie de políticos guineanos y les dice hay que hacer una constitución porque lo que se están ofreciendo no satisface, no viene bien para nada. Digamos que García Trevijano, esto sería muy largo de contar, luego las preguntas si queréis lo profundizamos un poco más, lleva a cabo una serie de acciones para que Guinea pueda tener una constitución independiente. Lo que ocurre finalmente es que con la victoria y con muchos problemas políticos anteriormente, con la mediación de la ONU, etcétera, etcétera, Francisco Macías, político guineano, gana las elecciones en Guinea. Pero mete en el gobierno a dos ministros que estaban directamente recomendados por el régimen franquista. García Trevijano dice, has cometido un gran error, yo a partir de ahora no quiero tener nada que ver con esto. Pero se hizo bastante famoso. Luego, unos años después, hubo un intento de golpe de Estado contra Macías y por poco no la cuenta. Uno de estos ministros, de hecho, falleció en ese golpe de Estado. Bien, García Trevijano después asesora a Macías y hace un tratado como jurista para la creación de un banco nacional, una serie de tratados con Gabón, con Nigeria, con la Santa Sede, tratados con los que le pretendía romper el aislamiento político y económico que tenía Guinea. Él decía que por el orgullo que tenía como jurista de contribuir a la independencia de una colonia y también para que las relaciones entre España y Guinea superasen, digamos, el paradigma político del franquismo y no fuese una vergüenza para la historia de España haber impuesto un régimen neocolonial en un sitio de África. Bien, el caso es que esto hizo que, como era materia reservada todo este tema, no se podía publicar información y tal, el franquismo se la tenía jurada a García Trevijano, pero no podía dar ninguna información de lo que ellos habían hecho. Trevijano fue inteligente, sabía que el franquismo nunca publicaría eso. Y aquí se produce un evento clave, que es el fallecimiento con el atentado terrorista de Carrero Blanco. En este momento, García Trevijano toma una decisión. Le dice a Juan de Borbón, a partir de ahora es muy importante que tú levantes la bandera dinástica contra tu hijo. No puede empezar una monarquía habiéndose saltado al titular de los derechos y tienes que utilizar esto para evitar que ahora, en este momento de incertidumbre, gobierne, o sea, haya Juan Carlos, que va a ser una continuación del franquismo. Y le dice García Trevijano, yo voy a conseguir que cuando tú hagas esto, todos los partidos de la oposición te apoyen y vamos a unirnos todos en torno a esta reivindicación que haces tú contra el franquismo. Don Juan al principio está muy confiado, pero rápidamente le para los pies. Unos meses después le dice, nos ha ocurrido algo muy malo, ven rápidamente. Y le dice, Franco me ha quitado los derechos y se los ha ofrecido a Juan Carlos. Juan Carlos ha dicho que los va a aceptar. Y dice García Trevijano, dice, hombre, pues este es un momento histórico, porque ahora o tú te opones formalmente al nombramiento de tu hijo, lo cual es una crisis sin precedentes casi en los últimos 150 años de la historia de España, o abandonas y a ver lo que pasa aquí, esto no lo podemos saber. Don Juan, al final, cedió a estas presiones.
y García Trevijano dijo, pues entonces yo ya no tengo nada que ver contigo. A todos los que estaban presentes les dice, sois testigos de que esta monarquía española que se va a imponer ahora es una monarquía sin honor. El padre y el hijo se han traicionado mutuamente, esto ya no lo salva nadie. Por lo tanto, a partir de ahora España, para ser democrática, solo podrá ser una república. Y ahí empieza la historia de la Junta Democrática. García Trevijano reúne en un hotel de París a los representantes de todos los partidos, tanto el Partido Comunista como la Democracia Cristiana de Calvo Serer. Se ponen de acuerdo en unos puntos. Resumidamente, 2 años o 1 año de derechos, de libertades individuales totales, de prensa, de tal, de cual, y después un referéndum de forma de Estado y de forma de gobierno. Monarquía o república, el sistema parlamentario, el de la Segunda República, otro, el que proponía García Trevijano, lo que sea. Y todos los partidos de la oposición al franquismo aceptan esto. Menos uno, el Partido Socialista. El Partido Socialista tenía sus propios planes. ¿Por qué? No sé si ustedes lo saben, en el año 1974, un golpe de Estado militar derribó a la dictadura de Salazar en Portugal, lo que se llamó la Revolución de los Claveles. Un movimiento pacífico en el cual el Partido Comunista, junto con las máximas jerarquías militares de Portugal, se habían puesto de acuerdo para derribar a una dictadura, sin un solo muerto, pacíficamente. Todos los políticos de España entran en pánico, pero sobre todo quien entra en pánico es el secretario de Estado de Estados Unidos. Dice, no nos podemos arriesgar a que los 2 países de la península ibérica tengan un régimen de un partido comunista apoyado por el ejército. No nos podemos permitir que todo nuestro flanco oeste, en el centro de toda la OTAN, esté expuesto de esta manera. Hay unas conversaciones que ustedes las pueden escuchar de los papeles del caso Watergate, escuchas en la Casa Blanca, en el que Henry Kissinger dice, tenemos que buscar a una persona en España que nos prometa una revolución aquí política, no, sino una evolución más gradual y un sistema que nosotros podamos controlar bien. Henry Kissinger va a España y dice, sin ningún problema. Ahí es donde se empieza a fraguar el pacto entre 3 personas, Juan Carlos, Fraga y Felipe González. Felipe González le ofrecen ser él la cabeza de la oposición al franquismo, ser el hombre fuerte de la oposición y por lo tanto una carrera política prometedora después del final del régimen, ¿a cambio de qué? No república, no partido comunista, etcétera, etcétera. Felipe González lo acepta. Tiene un obstáculo, García Trevijano. Muy sencillo. Se ponen de acuerdo en el momento en el que es necesario, en el momento de máxima popularidad de García Trevijano y en el que él había resistido, por ejemplo, el cierre del periódico que yo les había dicho antes, el Diario Madrid, sacan unos papeles en los cuales se dice que García Trevijano estaba implicado en las sentencias de muerte que había firmado Macías en Guinea y que García Trevijano era un agente que estaba intentando obstaculizar los intereses de España en Guinea, tal y cual. Y ustedes dirán, ¿no les he dicho que era esto materia reservada? Ningún periódico podía publicar esto, es un delito muy grave. Bien, Felipe González convence rápidamente a los falangistas que dirigían en ese momento España, dice, levanta esta materia reservada, a partir de ahora se puede publicar. Al día siguiente, pum, esa difamación. La carrera política de García Trevijano queda tocada. A partir de este momento, él pierde gran fuerza. La Junta Democrática va perdiendo fuerza, se intentan formar otra serie de organizaciones y tal, pero ya se está imponiendo la línea del PSOE. ¿En qué consiste la línea del PSOE? Pacto con el franquismo para que los partidos políticos sean legalizados. Frente a la línea que había defendido antes García Trevijano de no, el franquismo no es nadie para legalizarnos. Ruptura, todos somos legales porque todos pertenecemos a la sociedad española. Bien, a García Trevijano le meten en la cárcel, en ese momento evidentemente la oposición se desmoviliza por completo y cuando él ya sale de la cárcel volvemos al primer momento de esta conferencia. Dice huelga general y tal y cual, y ahí ustedes entienden que ya no tenían interés en hacer una huelga general. Se producen los pactos de la Moncloa, Partido Comunista es legalizado con cuentagotas, la ley de reforma política, las primeras elecciones y la firma de la Constitución de 1978. Aquí García Trevijano no había logrado su objetivo de que España fuese una república democrática. Esta traición inicia su pensamiento político por una cosa. Él, antes de que saliese lo de Guinea, como ya habían intentado 2 veces, piensa que van a intentar matarle. De hecho, hubo 2 intentos de asesinato contra su persona. Y se pone a redactar todo lo que él piensa sobre el franquismo, que será lo que explique a continuación. Ese es su primer libro, que se llama La Alternativa Democrática, su análisis de la situación política del momento y lo que él haría si fuese presidente de un hipotético gobierno. Ese libro lo publica en el año 1977.
Después de eso, García Trevijano sigue ejerciendo como abogado, pero con un desengaño político muy grande, pero siendo bastante famoso entre todos los que habían formado parte de la oposición, también en los medios de comunicación. Él había sido propietario de un medio. Se le ocurre una nueva acción que llevar a cabo. Dice: ya no tengo oportunidades dentro de esta oligarquía política que se ha formado, pero puedo intentar, como hice con el franquismo, que dure lo menos posible. ¿Cómo lo hago? Bien, tengo que conseguir que el periódico de mayor tirada nacional sea contrario a la Constitución. En ese momento era El País. Y dice: ¿cómo lo hago? Dice: pues tengo que comprar el diario El País. ¿Cómo lo va a comprar? Está loco, no tiene tanto dinero. Bueno, se le ocurre un plan. Se pone de acuerdo con varios accionistas del País y le dice: vosotros, yo os doy dinero en efectivo para que compréis acciones, esas acciones están a vuestro nombre, con la condición de que no podéis revelar que he sido yo quien las ha comprado y que cuando yo tenga el 51% del país, vosotros vais a serme fieles y yo voy a dirigir el periódico y voy a imponer la línea que yo quiero. De esto, evidentemente, se entera el gobierno, ya en ese momento el del Partido Socialista, de Felipe González. Movilizan grandes sumas de dinero para que esto no se pueda llevar a cabo. Pero aquí ya vemos un elemento clave, la idea de que, fracasada la vía política de García Trevijano durante la propia transición, él confía en la vía mediática, poner a los grandes medios de comunicación de España en contra del régimen del 78, en contra de la Constitución. A lo largo de los años 80, él no vuelve a realizar grandes acciones políticas, salvo quizá financiar la campaña del Partido Comunista contra la entrada en la OTAN, que él lo financia dándole, creo que eran como... ¿Qué? Gracias. 16 millones de pesetas al secretario del Partido Comunista para que haga la campaña por el no. Pierde. Saben ustedes que en un procedimiento electoral muy marcado porque fue la primera vez que se utilizaron datos, digamos, telemáticos, informáticos y demás, en fin. García Trevijano sigue con su intención de construir un frente común opuesto al gobierno de Felipe González y a la Constitución. Por eso él en los años 90 pasa de nuevo a la acción. Forma la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes, la EPI. A esta asociación se juntan, se asocian intelectuales y miembros de la prensa de los más famosos de ese momento, opuestos al Felipe González y al grupo Prisa. De hecho, el propio Felipe González consideró que esto constituía un intento de golpe de Estado contra él para instaurar una república en España que presidiese a García Trevijano. Y empezó una guerra mediática bastante sucia. El caso es, García Trevijano durante este momento empieza a publicar obras. Publica en el año 1993 El discurso de la República, un libro en el que acusa a los partidos políticos de ese momento de estar deseosos de pactar con partidos nacionalistas y de ser traidores a lo que él llama el hecho nacional de España. En el año 1996 publica Frente a la gran mentira, en el que él define por primera vez qué es una democracia, sobre todo con la intención de explicar que España no lo es. García Trevijano en este momento tiene una segunda fase de bastante protagonismo. Dirige prácticamente todo lo que se publica en contra de Felipe González y tiene una importancia grande como hombre, digamos, de miembro de esta élite mediática en España. ¿Cuál es el problema? Cuando se produce la victoria del PP de Aznar, a García Trevijano ya no es útil para esa asociación. Todos le dan la espalda. Ya no es Felipe González, ya es Aznar quien realiza esta jugada para volver a quitar a García Trevijano de la actualidad política. A raíz de esto, él publica Pasiones de servidumbre, un libro en el que dice, después de la victoria de Aznar por mayoría absoluta, dice: estamos en el momento en el que la sociedad española está en su máximo punto de corrupción. Nunca el régimen del 78 ha estado tan legitimado, da la sensación de que hay ese intercambio, ese turnismo de los partidos políticos que también ha funcionado en la historia de España, lo digo con ironía, evidentemente, ha funcionado bien para la clase política, pero no para el pueblo. Y la sociedad española está empezando a mostrar que ya ha asumido toda la corrupción del sistema como propia. Y eso a él le apena bastante. En ese momento se produce el principio de la última etapa política de García Trevijano. Un conjunto de seguidores suyos que habían estudiado su figura, habían leído los libros, le conocían en persona y tal, hablan con él y le dicen: oye, usted ya no está publicando en ningún artículo, en ningún periódico, tal y cual, ¿por qué no publica en Internet? Le abren una página web para que él publique allí sus artículos, a lo cual responde con unas cartas diciendo: acepto el reto, voy a crear un nuevo movimiento político centrado en Internet. Ese es el comienzo del MCRC, el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, a principios de los 2000. García Trevijano desarrolla una actividad intelectual muy intensa en esa época. Él se va a tener que someter a una operación de corazón, que él piensa que es muy probable que no supere. Por eso dice que va a escribir su gran libro, su última obra, su obra maestra, antes de la operación. Se pasa 6 meses aislado, casi en contacto solo con las personas que publicaban en su página web. A los 6 meses publica Teoría pura de la República.
que es su obra maestra más famosa. Él preside el MCRC con grandes éxitos, sobre todo en grandes conferencias, un grupo bastante nutrido de personas a su alrededor, hasta el año 2018, en el que fallece. Bien, hasta aquí la vida de García Trevijano. Creo que lo hemos cubierto todo. Si tenéis dudas sobre algo me podéis preguntar después. Ahora de lo que voy a hablar va a ser de su filosofía, es decir, una persona que ha vivido esto, que ha estudiado tanto, que ha tenido esta presencia tanto en la clase política, mediática, intelectual de España, ¿qué pensamiento tiene? Bien, quiero resumirlo en muy pocos minutos porque en este aspecto el pensamiento de García Trevijano es muy amplio, él habló sobre muchas cosas, pero lo que voy a decir es lo siguiente. García Trevijano se da cuenta de que la mayoría de definiciones de democracia, que ustedes verán si le preguntan a algún conocido, incluso ustedes mismos, tienen mucho que ver con cosas que no representan el espíritu de la democracia, la finalidad de la democracia. La democracia habitualmente se define como voto, estado asistencial o estado del bienestar, libertades individuales, civiles, un estado que gobierne lo público con cierta sabiduría, que redistribuya la renta, este tipo de definiciones. García Trevijano dice no. Tenemos que analizar el poder como unas relaciones que se dan en todos los ámbitos de la sociedad y que encarnan un peligro. Allí donde hay relaciones de poder, sea en una familia, en un colegio, como decíamos antes, en un sindicato, en un partido político o en un Estado, existe el riesgo de que el que tiene el poder lo utilice para oprimir a los demás. Todos entendemos, ¿no? Existe el riesgo de que ese que tiene el poder sea un incompetente y perjudique a los demás porque su incompetencia afecta al resto. También existe el riesgo de que sea un corrupto, que esté pensando más en sí mismo que en los demás. ¿Cómo evitamos esto? Porque evitarlo, por ejemplo, que decirles en una asociación cultural, si a ti no te gusta lo que hay ahí, te vas a otra y no pasa nada, mala suerte. Con el Estado no podemos hacer esto. El Estado es ineludible. El Estado es una entidad burocrática que tiene una libertad de acción que le permite utilizar contra nosotros la violencia, la fuerza. Usted no puede elegir no cumplir las leyes porque no le parezcan bien. Las tiene que cumplir obligatoriamente. Ese es el gran problema político que García Trevijano quiere resolver, el mismo que se deriva de la conferencia anterior. El Estado existe. ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo evitamos esa opresión, esa corrupción o esa incompetencia? García Trevijano dice, muy sencillo. Siendo que hay gobernantes que controlan el Estado y gobernados que reciben esos efectos, suponemos que si los gobernados controlan a los gobernantes, mucho menos probable que los gobernantes lleven a cabo eso de mala manera. Gobernarles implica saber lo que hacen, poder elegirles, poder echarles, etcétera, etcétera. Eso es la democracia para García Trevijano. Control del poder. Control de los gobernantes por parte de los gobernados. No es gobierno del pueblo, porque si gobierna el pueblo y el pueblo es corrupto, estamos en las mismas. Es control de los gobernantes por parte de los gobernados. ¿Podemos hacer con esto un sistema político? No. Ese control del poder no sabemos cómo institucionalizarlo. Necesitamos mucha técnica jurídica. García Trevijano era jurista, y un buen jurista. Sabía lo difícil que era esto, le había pasado a lo largo de su vida muchos problemas políticos y jurídicos que él había tenido que resolver. Bien, él dice, voy a mirar toda la historia del pensamiento, a ver en dónde veo yo ideas o hechos que me enseñen cómo funciona ese control del poder. Y él se da cuenta de algo. La democracia, que a todos siempre nos han dicho que era ejemplar, la democracia ateniense, tenía un problema. No hablo de la esclavitud, y también, que por supuesto también. Vamos a pensar que estuviésemos hablando de la democracia ateniense como solo los que estaban en la asamblea. Ellos están allí presentes, deciden directamente. No pueden controlar a los gobernantes porque ya son ellos los gobernantes, están ahí reunidos. No hay control de unos a otros, hay crítica, hay deliberación, hay debate, hay peleas políticas. No es eso lo que ocurre en el presente. Un país de 40 millones de personas, de 50 que somos ya casi, no puede tener esa forma de gobierno. ¿Qué hacemos? García Trevijano se da cuenta de lo que él tiene que hablar principalmente es del Estado. Y no cualquier Estado, un Estado de derecho. Un Estado que ejerce esa fuerza a través de leyes. El Estado no hace indiscriminadamente un ejercicio de violencia. El Estado aprueba una ley que se ejecuta y cuyo cumplimiento se vigila. Bien, dice García Trevijano, muy sencillo. Si existen estos tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, lo que debemos hacer es, primeramente, que el pueblo elija a todos ellos. ¿Cómo? Una votación. Para el presidente del gobierno una votación de todos, como pasa en tantos países del mundo.
para el Congreso una elección, una votación. Bien. Además, hay otro requisito. Aquí estamos hablando de que un grupo pequeño de una sociedad va a ser representante de todos, jurídicamente, en el Estado. En una monarquía siempre se nos ha dicho que ese monarca, a quien no ha elegido nadie, es capaz de representar a toda la nación española en el exterior. Esto entendemos que no es democrático. ¿Qué control hay ahí si esa persona está ahí por nacimiento? No hay control. Debemos elegirlo entre todos. Bien, podemos aceptar que si se elige de la manera correcta, la elección de un presidente del gobierno, bien, de acuerdo, puede ser democrático, pero la aprobación de las leyes es mucho más complicada. No podemos elegir a una persona para que esa persona elegirle, principalmente porque nadie sabe legislar sobre todo. Principalmente porque cada ley es una resolución de un conflicto de intereses. Y dentro de una sociedad política existen muchos más conflictos de intereses que casi que personas hay. García Trevijano dice, necesitamos representación política. ¿Qué es la representación política? Que de la misma manera que escogemos a una persona para que nos mande, que es el presidente del gobierno, que ejecute las leyes, tenemos que elegir a una persona a la que nosotros mandemos para aprobar esas leyes. ¿Qué criterio tiene que utilizar esa persona para redactar esas leyes? Redactarlas y aprobarlas o no, votar a favor o en contra, en función de los intereses de las personas que les han elegido. Evidentemente, es muy difícil que una persona haga eso cuando quien le ha elegido es un partido político. Es decir, si usted está en la lista por Alhama de Granada, por cualquiera de los partidos que hay aquí, ¿qué méritos ha tenido que hacer usted para estar en esa lista? Pues caerle en gracia a la persona que las haga, tan sencillo como eso. Si esa persona que las hace le dice, hay aquí cosas políticas que tú no entiendes, pero tienes que votar en contra de esta ley que va a suponer, por ejemplo, resolver el problema de la climatización en las aulas, esa persona, ¿quién votará? ¿A favor o en contra? Si esa persona no sabe ni quién es. Aquí en Alhama no sabrán quién es. Si se lo cruzan no lo identificarán. Bien, dice García Trevijano, esto no puede ser así. Tenemos que poder escoger a representantes nuestros a los que podamos mandar y revocar, que sepamos perfectamente quiénes son, que estén aquí y que estén en una esfera local que nos permita entender nuestras relaciones políticas como parte de la relación que tenemos con nuestro representante. Eso es para lo que es para García Trevijano un distrito uninominal, que él le da el nombre en su teoría pura de la República de mónada. Mónada es pues lo mismo que la célula en la biología. Para formar un organismo, ese organismo está dividido en células. Cada célula de la organización política de un país es una mónada. Un distrito de 80.000, 90.000, 100.000 personas que pueden identificar y para el que se puede elegir claramente a un representante que sepa que está votando y para quién. Eso es el segundo criterio, la representación política. Él considera que con eso está más o menos logrado. Hay un problema. Imagínense que votamos a un representante político y escogemos a un presidente del gobierno. Y ese presidente del gobierno al día siguiente le dice, tú que eres representante de no sé qué, tienes que aprobar esta ley que a mí me viene muy bien. ¿Para eso qué necesito? Que votes esto. ¿Qué quieres a cambio? Ellos se ponen de acuerdo y se produce esa corrupción que queríamos evitar. Entonces García Trevijano identifica algo. El pueblo no puede estar continuamente luchando contra sus gobernantes. Son una clase política distinta, unos recursos económicos distintos y están en el control del Estado. Es una desventaja muy grande. ¿Cómo hacemos que no se alíen entre ellos contra nosotros? Muy sencillo. Creando mecanismos para que se opongan los unos a los otros. Tú vigilas el presupuesto del otro. El otro vigila si tú estás cumpliendo esta ley. A ti se te elige por separado, una fecha completamente distinta. Se puede presentar quien sea. Es decir, allí donde haya poder, en el Estado, debe trocearse para que se vigilen mutuamente, para que hagan lo que el pueblo, por su situación de inferioridad material, no puede hacer, que es ese control del poder. Entonces, para García Trevijano, la separación de poderes es un elemento clave de la democracia. Hay más requisitos. Solo con los que he dicho, podríamos llegar a la conclusión que él decía y que era incendiario en esa época. En esta no, que es que España no es una democracia. En España es el Congreso el que elige al presidente del gobierno, no los ciudadanos. Además lo eligen con una serie de pactos que no forman parte de las razones por las que les han votado. Les votan, les dan un cheque en blanco y ellos hacen lo que consideren. El primer año, el segundo, el tercero, si se les quiere echar no se les puede echar, etcétera, etcétera. Por otro lado, no hay representación política. Los representantes son de los partidos. Los jefes de los partidos hacen las listas y esas son las que se presentan. Ahí no elige nada el ciudadano nunca. Solo dice si acepta o no lo que un partido ha escogido.
Bien, García Trevijano dice que este sistema político no es una democracia y que es un estado de partidos, una oligarquía de partidos. ¿Por qué hay tantas oligarquías de partidos en Europa? Muy sencillo. Porque en una Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, provocada precisamente por conflictos muy grandes dentro de cada país, dos bloques antagónicos enfrentados y una clase política que había sido derrotada en todos sus extremos por el fascismo, Estados Unidos no puede permitirse que haya democracias en Europa. Necesitan estados que ellos puedan controlar desde el exterior. Y es mucho más fácil controlar a 3 jefes de partido que a 20 millones de personas. Por eso Estados Unidos diseña esto. Pero Estados Unidos no puede llegar y decir: europeos, he diseñado este sistema político para vosotros que es perfecto. Evidentemente le dirían que no. ¿Cómo lo hacen? Se coge a una serie de juristas alemanes, se les dice que diseñen eso que se llama estado de partidos y que den argumentos de que eso es mejor que la democracia hasta ahora existente. Esos juristas alemanes que García Trevijano critica en sus obras, que les odia, dicen: el sistema de partidos es mejor que la democracia. No hay representación, pero no hace falta la representación porque esto es democracia directa, porque los partidos representan a distintos sectores de la sociedad, porque no representan a personas, representan ideas. Están representados los progresistas, los conservadores, etcétera, etcétera. Dicen: no tiene que haber separación de poderes, porque si la sociedad ya ha escogido a este Congreso, ¿para qué los vamos a separar ahí? Si ese Congreso escoge a un presidente del gobierno, es lo mismo que si lo hubiese escogido el pueblo. Bueno, pues esa mentira tan burda, en una sociedad traumatizada por completo por la guerra mundial, puede tener sentido. El verdadero crimen del que se da cuenta García Trevijano es de que en España, en la transición, cuando se sabe que la Guerra Fría no puede continuar muchísimo más años, España escoge exactamente el mismo sistema político. ¿Por qué? Porque el partido que se cargó desde dentro la Junta Democrática estaba financiado precisamente por la Internacional Socialista de Alemania. Esos son los juegos políticos que hay. Y por el Departamento de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger. García Trevijano entonces ha definido una democracia. Dice: el camino en política es más importante que los resultados. No se puede llegar a una democracia, por ejemplo, con un golpe de Estado de que entre una persona y tal, porque él ve, por ejemplo, el golpe de Estado de Gaulle en Francia y dice: esto no ha servido. Se ha creado aquí la figura de una especie de ángel de la guardia, sobre todo los franceses. Eso no es democracia. Dice: es necesario que una sociedad estatuya libremente una democracia. Y eso para él es la libertad política colectiva. Tan sencillo como eso. La pregunta le va llevando a la respuesta. García Trevijano, que todo lo que yo he dicho hasta ahora es... no lo quiero llamar simplificación, prefiero que sea un resumen. Sería un error por mi parte si fuese una simplificación, pero bueno. Es lo que dice en Teoría Pura de la Democracia, el libro que publicó con el nombre de Frente a la Gran Mentira. Y él dice: una democracia, con toda la definición que yo he dado, que tiene que haber un gobierno que sea responsable, un gobierno que sea de las leyes, un gobierno constitucional de las leyes, y un gobierno que pueda ser representativo. Democracia es un sistema político que el pueblo estatuye libremente, separando el poder ejecutivo del legislativo, y garantizando dos cosas: la independencia judicial por un lado y el derecho de apelación al pueblo por el otro. ¿Qué es el derecho de apelación al pueblo? Que si en cualquier caso hay un problema de la clase política que se demuestra que la clase política no es capaz de resolver por sí misma, le corresponde al pueblo decidirlo. Por ejemplo, si se intenta formar gobierno en repetidas ocasiones y no dejan de vetarlo, el problema es ingobernable, García Trevijano considera: perfecto, se disuelven ambas cámaras y el pueblo vuelve a votar. Si no se puede hacer más veces, se redacta una nueva constitución, se hace la medida que se tenga que hacer, derecho de apelación al pueblo. No hace falta entrar en los tecnicismos jurídicos, y esa es la razón por la que estoy hablando sobre todo de la teoría de la democracia, no la teoría de la república, donde García Trevijano sí explica todas las instituciones concretas que él haría en España para que fuese democrática, porque lo que quiero que entiendan es que la democracia para lo que sirve es para que una sociedad que ha conquistado su libertad política la pueda mantener en el tiempo. Que el Estado no acabe con esa libertad política, que no acabe con esa opresión, esa corrupción o esa incompetencia. Que el pueblo siempre se pueda defender de eso. Eso es de lo que hablaba al principio de este bloque. El control de los gobernantes por parte de los gobernados. ¿Resuelve esto algún problema concreto? No. El único problema que resuelve es el de la libertad política colectiva. La libertad política colectiva
no es un fin en sí mismo, pero es la herramienta que necesitamos nosotros, que somos los gobernados, para solucionar cualquier problema. Tenía mucho que ver con la pregunta que te hacían antes. Quien sea socialista, quien sea comunista, quien sea de derechas, liberal, si quiere algo, un cambio en la situación política, tiene que poder llevarlo a cabo. Si yo quiero viajar, tienen que existir aviones que me lleven. Eso es la libertad política colectiva. Una condición que no es suficiente para resolver los problemas políticos, pero que es necesaria para que esos problemas políticos los resuelva el pueblo. Y eso es una república para García Trevijano. Un ordenamiento político en el cual el pueblo tiene las herramientas suficientes como para gobernar la res pública, la cosa pública, a través de sus representantes y a través de un gobierno elegido libremente. De eso trata la obra de García Trevijano. Todo esto empieza a plantear una serie de dudas, él lo justifica. Como digo, él desarrolla instituciones concretas, habla de cuestiones como, por ejemplo, si los jueces deben ser o no funcionarios, es decir, problemas concretos. Evidentemente eso requiere unos conocimientos, una técnica jurídica que no hay necesidad de hablarla aquí. Lo importante es eso que les acabo de contar. Bien, si lo recuerdan, les he dicho que García Trevijano, después de haber publicado esto y después de haber hecho innumerables conferencias, fallece en el año 2018. La asociación que él había creado, el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, el MCRC, sufre terriblemente por su pérdida. Se acaba yendo mucha gente, acaba habiendo muchos problemas, se hacen programas de radio, de televisión, se intenta difundir esta teoría y demás. A partir de la pandemia, donde se hace quizá más evidente algo que decía García Trevijano, que es la libertad política colectiva es la garantía de las libertades individuales. Lo explico muy rápidamente. La libertad individual no es una libertad positiva de hacer algo, es la ausencia de obstáculos para hacer algo, ¿vale? Como decíamos en la conferencia anterior, la existencia del Estado en sí mismo ya es un obstáculo para cualquier libertad que tengamos. ¿Por qué? Porque ahí hay unas personas que pueden usar la fuerza para que nosotros no hagamos lo que queremos hacer. Es un obstáculo. Bien, García Trevijano, por lo tanto, dice: cualquier sistema que no tenga democracia, las libertades son solo un regalo, algo de prestado, algo que en cuanto moleste al poder se quita, si ese poder no es democrático. Bien. Por lo tanto, es necesaria la libertad política colectiva para que las libertades no sean meramente derechos, que se pueden quitar y poner. Eso es lo que él decía. Durante la pandemia creo que para mucha gente esto resultó bastante evidente. Y hubo un segundo boom. Muchos de ustedes conocerán la Junta Democrática, una asociación que se creó esos años y que sigue existiendo a día de hoy, que no tiene que ver con la Junta Democrática que creó García Trevijano durante el franquismo, sino de creación más reciente. Yo personalmente, que siempre he pensado que es muy importante conocer bien estas ideas para poder llevar a cabo una acción política buena, y que iniciativas como la que nos ha contado Mario debería contar con el asesoramiento y con la colaboración de personas que, como ha señalado la pregunta de Emilio antes, no se pueden dedicar en cuerpo y alma a una causa concreta, sino que pueden tratar de asesorar para hacer más fáciles todos estos procesos. Y en última instancia llevar al objetivo que García Trevijano quería. Bien, yo he pensado que siempre para eso era necesario hacer algo para informarse, para estudiar la obra de García Trevijano en serio. Por eso, el año pasado, junto con otro compañero, he creado un grupo de estudio que se llama Ateneo de la Libertad Política Colectiva, del que les hablaba al principio. En ese grupo a lo que nos dedicamos es a estudiar los libros de Antonio García Trevijano. Elegimos un libro, comienza más o menos con el curso universitario. Ese libro se estudia capítulo por capítulo en reuniones online. Cada semana la reunión la dirige una persona distinta. Recuerden que al principio les he dicho que yo no me veo en la capacidad de escoger maestros y alumnos. La dirige una persona distinta y dice, no cuenta, no da una clase, dice: oye, he leído este capítulo, esto me ha gustado, esto no lo he entendido, ¿qué pensáis vosotros de esto? El resto asisten, lo comentan, se han leído el capítulo previamente, y así, semana a semana, página a página, párrafo a párrafo, vamos estudiando la obra de García Trevijano. Yo estoy muy feliz porque esto me ha permitido comprobar que frente al interés que tienen muchas personas en decir que la obra de García Trevijano es tremendamente compleja y hace falta como gente hiperinteligente que la interprete por nosotros, me he dado cuenta de que todo el mundo ha podido sacar su propia interpretación de García Trevijano. Y buenas interpretaciones, y se aprende mucho. Y estoy muy contento porque a lo largo de este tiempo ya han pasado más de 200 personas por el Ateneo y muchas de ellas han terminado la obra y les ha gustado y quieren seguir el año que viene. El primer año leímos Teoría pura de la democracia, por eso ven que tengo muy fresco esto. Este año hemos leído de nuevo Teoría pura de la democracia
y el discurso de la República, al menos su primera parte, que se llama Del hecho nacional a la conciencia de España. La tesis de ese libro es muy sencilla. España no es un proyecto político, ni una ideología, ni un relato, ni un cuento. España es un conjunto muy complicado de hechos históricos con causas a veces azarosas, y no necesariamente voluntarias. Algo con lo que hemos nacido, como la familia en la que nacemos. Nacemos en una familia no porque lo elijamos o no porque construyamos un relato de yo he nacido aquí, no, es porque es lo que nos ha tocado. Nacer en una mejor familia es mejor. Ser consciente de que hemos nacido en la familia en la que hemos nacido, lo que se dice tener una familia estructurada, está muy bien. Bueno, pues si todos hemos nacido españoles, o de la nación que sea, vamos a intentar ser una familia estructurada. ¿Cómo se logra eso? No inventándonos lo que es esa familia, diciéndolo tal y como es. No haciendo caso al que dice, no, tenemos que hacer esto porque España tiene que ser de no sé qué, y España tiene que cambiar para ser de no sé cuánto. Que no dejemos que se aprovechen de nosotros de esa manera, tan sencillo como eso, y muchas otras cuestiones de las que se habla. Este siguiente año, y con esto termino, vamos a leer otros 2 libros, y quiero anunciarlos aquí antes que en ningún otro lugar. El primer libro que vamos a leer se llama Pasiones de servidumbre. Es el que he mencionado, que escribe García Trevijano para decir, oye, tú, español, los comportamientos que ves a tu alrededor y que vemos, por ejemplo, en la conferencia que acabamos de escuchar, no son porque la gente sea muy mala, muy ignorante, no. Las personas no tenemos libertad individual para hacer lo que nos dé la gana en cada momento, no estamos muy limitados. Y una de esas grandes limitaciones es el sistema político bajo el que nos ha tocado nacer. García Trevijano hace 60 capítulos de 3 o 4 páginas en las que explica distintos comportamientos que se dan y que no se dan en España y su relación con el sistema político, para decir cómo sería España de distinto si fuese una democracia. Muchos de esos comportamientos, el egoísmo, el miedo, la vanidad que nos hace no implicarnos en una acción política aunque estemos sufriendo sus consecuencias negativas, eso él lo trata de explicar. ¿Se debe solo a nuestro sistema político? No, evidentemente es muy complicado responder a esas cuestiones, pero tenemos que tenerlo muy en cuenta para diseñar acciones políticas. Es tan sencillo como eso. Ese es uno de los libros que vamos a leer. Después vamos a volver a leer el discurso de la República, pero las 2 partes. García Trevijano, en el hecho nacional a la conciencia de España, dice en la primera carta, España es un hecho. En la segunda carta dice, los partidos nacionalistas se aprovechan de engañar a los demás con respecto a ese hecho. Tercera carta. Los partidos nacionalistas saben más de política que los propios partidos nacionales. Se lo dejo así como para que ustedes se metan en el Ateneo a estudiarlo y puedan entender por qué lo dice. Cuarta carta. Que surja el independentismo en Cataluña y el terrorismo en el País Vasco en la época en la que surgen es consecuencia de un contexto global con teorías económicas que están fracasando y otras que están triunfando y por lo tanto tenemos que ser conscientes de ello. Pero acaba con una pregunta. ¿Por qué en España, esto lo dice en los años 90, por qué en España no hay una juventud, un lo que sea, que sin ser nacionalista española se oponga al independentismo o al terrorismo? ¿Por qué miramos de lado? García Trevijano esboza algunas respuestas, pero dice, a continuación escribiré un segundo volumen de este libro explicando esa cuestión, a la que él llama la servidumbre voluntaria. ¿Por qué legitimamos a aquel que tiene el poder cuando sabemos que ese poder nos puede hacer daño a nosotros? Y sobre todo, ¿cómo librarnos de ello, de esa impostura? Esos son los libros que vamos a leer. El Ateneo yo lo he tratado de diseñar para combatir la ignorancia política, al menos respecto al pensamiento de García Trevijano. Por lo tanto, no saber nada sobre el pensamiento de García Trevijano no es impedimento para estar allí. Todo el mundo puede hacer esa lectura. Hay gente estupenda, gente que lleva en el contacto con las obras de García Trevijano desde hace 20 años, que estaba muy desencantada y que ahora se ha querido unir a este proyecto. Y está ahí para ayudarles a ustedes, si entran en el Ateneo. Y en el futuro, ayudar a toda España con nuevas acciones políticas, a las que yo espero que, al igual que en este acto, estamos haciendo todos los que estamos aquí y han hecho una gran contribución organizando este acto, yo también espero poner mi granito de arena con el Ateneo y espero haber logrado eso en esta conferencia. Muchas gracias.
ahora si tienen cualquier pregunta, yo como digo la respondo. Puede ser de la vida de García Trevijano, de su obra. Sí. Me he apuntado. Estupendo. Pues yo las respondo todas. Yo no me voy a comer hasta haberla respondido. Adelante. Muchísimas gracias, he explicado fantásticamente bien, es muy difícil también una persona, la obra. Quiero hacer la primera pregunta porque realmente no tiene nada que ver con la vida de Trevijano, sino una precisión de tipo histórico. Guinea Ecuatorial no era una colonia. Desde el año 59 era una provincia, eran dos provincias españolas con su representante en Corte. Simplemente eso, pues se habla mucho de colonia, y me gustaría simplemente que quede muy claro que en esos años eran provincias españolas, era español, veréis, con su DNI. Exacto. Le agradezco mucho la puntualización. Es cierto que la expresión colonia se empieza a utilizar porque en esa época está muy de moda hablar de neocolonialismo y creo que hay una evidencia que es Guinea eran unas provincias españolas. Si se hubiese impuesto la línea política que quería el Ministerio de Exteriores en esa época, seguramente Guinea habría pasado de ser provincias españolas a una colonia española prácticamente. Entonces le agradezco la puntualización porque creo que contribuye a aclarar esa situación. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Usted que decía que se había apuntado muchas. No, que me he apuntado al Ateneo. Ah, muy bien, estupendo. Pensaba que decía que se había apuntado preguntas. Sí. A ver, yo, para las personas que a lo mejor no estén que no sean muy del conocimiento de esta línea política, aparte de de la acción que se puede hacer cada uno de manera individual, como ha expuesto Mario al principio, para la gente que no conoce o no conocía a Trevijano y lo ha descubierto hoy, aparte de esas acciones, que cada uno puede ser responsable o no, según su parecer, ¿qué les dirías tú a ellos que se puede empezar a hacer para llegar a esa libertad política como individuo cada uno? La pregunta es complicada porque yo no le quiero decir a nadie si tiene que querer la libertad política colectiva o no. Yo personalmente la quiero. Yo lo que animaría a todo el mundo es a conocer por encima el pensamiento de García Trevijano con los vídeos que hay, están los programas en los que participo de La Clave, están conferencias muy famosas que ha dado, si ustedes las buscan le van a salir y prácticamente en todas se menciona más o menos lo que yo he ido diciendo. Ustedes les recomiendo que hagan un ejercicio que es decir, esto que estoy escuchando me ayuda a entender mejor mi situación como gobernado, la situación de España. ¿Esto suena a algo que pueda servir para hacer esa solución? Si consideran que sí, hay varias asociaciones relacionadas con el pensamiento de García Trevijano. Existe el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, existe la Junta Democrática, cada uno con su historia personal y sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero sobre todo, yo considero que dentro de este movimiento ahora estamos en una fase en la cual, más que la difusión a muchas personas y que esto llegue a millones y millones, tenemos que fortalecer nuestra capacidad de explicar la realidad política. Es decir, en mi opinión, un comentario autocrítico sería: sabemos más de filosofía política y de teoría política que de política a secas. No conocemos, por ejemplo, no nos podríamos anticipar a todo lo que ha contado Mario antes. No lo conocemos. Necesitamos esas experiencias, de una manera o de otra. Necesitamos conocer mejor que nadie el régimen con el que queremos lidiar. Y considero que nos tenemos que agrupar entre personas cercanas o lejanas de un tipo o de otro para empezar a encontrar esas nuevas explicaciones. Yo con el Ateneo intento hacer eso, sobre todo lo seguiremos intentando en el futuro. Eso es lo que podría recomendar. Yo he venido aquí porque a través de las redes sociales he visto algunos vídeos de Trevijano. Entonces, difundir más vídeos que las redes sociales hoy lo mueven todo para informar de todo esto. ¿Cómo lo llevaríais a cabo esto? Hay muchos... A ver, la acción más sencilla que puede llevar a una persona a cabo con esto es, si ve algo
le ha gustado o que le permita explicar alguna cosa sería coger ese vídeo y publicarlo en sus redes sociales o donde usted pueda, con la razón de por qué lo está publicando, no a secas. Si me pregunta, a mí me encantaría que a largo plazo no nos limitásemos a coger vídeos de García Trevijano y difundirlos de nuevo, porque ya están en las redes sociales. Tenemos que... Muy poco. Muy poco. Sí, pero los que hay ya están, es lo que quería decir. A mí lo que me gustaría sería que fuésemos nosotros mismos los que somos capaces de dar esas explicaciones. No tiene por qué ser ni en nuestra esfera privada ni en la esfera pública, cada uno como mejor considere. Boca a boca, digamos, yo no sé expresarme para que me entienda aquella persona con la que estoy hablando. Una persona, por ejemplo, como usted, que se expresa y lo sabe mejor, pues difundirlo con más frecuencia sobre las redes sociales, que funcionan tanto. Sí, para mí hay vídeos de García Trevijano cuya difusión funciona bastante bien. Hay conferencias que él pronunció en vida y que se emitieron en directo, y hay muchos repositorios. Tiene usted un canal en YouTube que se llama Libertad Constituyente TV, ahí están todos los vídeos de García Trevijano. Me lo tengo que apuntar porque a mí se me va a dar... Si no, pregúnteme después. Después me lo apunto. Sí. Sí. Vamos a ver, yo cuando escucho las teorías políticas, recientemente me ocurre lo siguiente. El Estado, el mal, el leviatán, va contra nosotros. Miedo. Maquiavelo, malo. Estado, cuidado. El pueblo se le da el papel de controlador de alguien que tiene un hacha, el verdugo, el ejecutor. Más en España, que es no solamente ejecutor, sino legislador. Pero todo está basado en un miedo. La oligarquía, malas miedo, control. Nos estamos posicionando el pueblo en una posición de controlador de alguien que genera miedo. Pero a la vez nosotros tenemos miedo. Y el Estado también tiene miedo. Porque claro, no para de legislar y ejecutar en contra nuestra. ¿Para qué? Para mantener su posición de poder. Eso tiene que tener una ruptura. Las posiciones de Trevijano en su teoría política son unas posiciones del estudio de la historia política de lo que conocemos en Occidente, donde efectivamente el poder es malo, el Estado es letal, tenemos que controlar. Bien, pero estoy diciendo, ahí sigue habiendo una posición de ruptura. No es una ruptura de o sea, vamos a separarte, dividirte, controlarte. ¿Y el usuario? ¿Qué pinta el usuario después? Porque si resulta de que el modelo estadounidense es la democracia formal, fíjense lo que ocurre allí. Por mucho dividir y controlar que pudieron, por mucho controlar o dividir que pueden, no hacen absolutamente nada, porque el usuario determina al poder político. Miedo. Un miedo de otro se junto a otro. Entonces, ¿dónde está el punto de ruptura para poder quitar el miedo por una parte y por otra? Yo que me he enfrentado al Estado cara a cara, viéndole la cara al Estado y reconociendo la diferencia de poder político-legal que tiene un alcalde frente a mí, hay un punto en el cual yo soy como un alcalde, que soy yo, y él es él. Mi dominio sobre un alcalde o el Estado es el Estado, y él reconoce que es el Estado, está en mi poder interior. Si tenemos una sociedad que carece de poder interior, y esto lo uno a lo que está ocurriendo en esta fecha, hoy, mañana, en esta integración entre lo político y otros planos del ser humano, el mundo de la conciencia, el mundo de la espiritualidad, porque esto que está ocurriendo ahora mismo aquí es
algo que no había ocurrido antes. Es decir, ni siquiera en los eventos... Un momento, es que no sé cuál es su pregunta. ¿Cuál es su pregunta? No, no estoy haciendo ninguna pregunta. Entonces, Bien, porque resulta que te estoy planteando una posición de ruptura frente, y tú quieres una pregunta. No te voy a hacer ninguna pregunta. Estoy lanzando un mensaje a los oyentes. ¿Vale? No pretendo que me respondas a nada. Respóndete tú a ti mismo esta noche cuando reflexiones y quieres reflexionar, o si alguno de los asistentes quiere reflexionar acerca de lo que es la auténtica ruptura. No política. Es que una de las cosas que has dicho, que es el tema del miedo, yo no estoy de acuerdo. En primer lugar, el Estado no es una persona, por lo tanto no puede tener miedo. El miedo es una emoción humana, producto de un sistema físico-químico que es lo que somos nosotros. Al Estado se lo ha tratado de personificar a lo largo de la historia del pensamiento, y usted ha mencionado la metáfora del Leviatán. Sí, efectivamente. Hobbes, que era ese filósofo político, decía que los seres humanos, él es la famosa frase, el hombre es un lobo para el hombre. Por lo tanto, los seres humanos, para dejar de ser un lobo para el hombre, le entregamos nuestra capacidad de hacer el mal, la violencia, a otro ente que no somos nosotros, que es el Estado. Y así tenemos ese Leviatán que va creciendo, 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 a base de quitarnos a nosotros nuestra capacidad de ejercer esa violencia. Pero no es una persona. El Estado es un aparato burocrático, una serie de instituciones en las que a veces trabajan personas. El miedo de un funcionario, el miedo de un presidente del gobierno, por supuesto que es real, pero no es el miedo del Estado. Yo lo que le digo es, bajo mi punto de vista, si el ciudadano le tiene miedo al Estado, o a quienes tienen el poder del Estado, es porque no lo controla. Si las personas que tienen el poder le tienen miedo a los ciudadanos, es porque saben que las controlan. Y que si esas personas se rebelasen no tendrían nada que perder. Entonces, el punto de ruptura al que tú te refieres en el pensamiento de García Trevijano se responde fácilmente con la libertad política colectiva. Cuando hay esa relación de control, hay lo que García Trevijano llama igualdad política. Nadie tiene la capacidad, más que nadie, de controlar ese Estado. Todos son libres de participar en él, mediante la elección, mediante la representación, mediante escoger representantes, mediante presentarse a un puesto. Y usted ha preguntado también que qué pinta el individuo. Bien, la respuesta es muy sencilla. García Trevijano decía que en la historia política el individuo no representa nada. El individuo, evidentemente, participa en las instituciones, tiene una labor burocrática, política, etcétera, etcétera, pero la política no es simplemente una cuestión de individuos, porque entonces se podría derivar cualquier teoría política a partir de la libertad individual. Esa es la teoría liberal. La teoría liberal dice, como el ser humano tiene libertad para actuar de manera independiente a los demás, eso es lo que debemos proteger a nivel político y es lo que debe procurar el Estado. Eso no es así. El ser humano nunca puede actuar, no tiene capacidad de actuar de manera ajena a los demás, está constantemente condicionado y obstaculizado por los demás. Por eso García Trevijano hace una cosa muy sencilla, que de hecho se deriva, experimentalmente yo creo, que de lo que hemos escuchado anteriormente. Que él dice, las relaciones de poder nunca son individuales, es una relación mínimo entre dos personas. Y surgen allí donde hay un grupo que puede tener relaciones de poder con los demás directamente, es decir, en el ámbito local, en el ámbito vecinal. Por eso él considera que la mónada política surge de esos distritos pequeños. Esa mónada sí representa algo. En la teoría política de García Trevijano, ¿qué poder tiene? La capacidad de escoger a un representante. Hay una mónada pequeña para la representación por las razones que yo he tratado de explicar y una mónada que se corresponde con todos los límites de la nación para escoger al gobernante, para escoger al ejecutivo. Para mí, ese miedo y ese punto de ruptura que tú dices es el control del poder. Yo creo que se responde bastante bien así. Evidentemente seguiríamos teniendo miedo, pero porque ese control, como he dicho, nos permite resolver los problemas, pero no los resuelve inmediatamente. Pero yo creo que cuando hay la posibilidad de solucionar algo y se ve tan claramente, ese miedo, si no desaparece, se limita bastante. Había alguien con la mano levantada. Ahí atrás primero. Tú. Me ha venido lo de la clase de Aikido de esta mañana y me ha resultado muy interesante y ahora lo estaba relacionando con lo que estabais comentando. Yo lo veo también como lo estás exponiendo tú, Javier, porque veía que esta mañana, con los ejercicios que hacíamos en el Aikido, estaba viendo ahora mismo que
tenían pleno control y pleno dominio sobre ese agresor, y entonces se sentían seguros y tranquilos, no tenían miedo porque tenían los recursos, saben que tienen los recursos para invalidar localmente. Y por otro lado estaba yo y otras personas como yo, en las que no podíamos decir lo mismo, ¿no? Porque teníamos miedo, porque no sentíamos esa confianza porque no disponíamos de los recursos. No tenemos los recursos, ni siquiera tenemos los conocimientos, no sabemos ni cómo se hace, no sé cómo me tengo que poner, no sé dónde está el secreto, dónde está la clave, ¿no? Y entonces estaba viendo eso, a mí, o sea, me parece que la clase de esta mañana estaba ilustrando muy bien esto que estamos hablando. Estoy de acuerdo. Sí, al final es muy complicado en política tener maestros de un arte pues bien definida y con técnicas derivadas a lo largo de la experiencia mucho tiempo. García Trevijano es un maestro, sí, desde luego. Entonces, yo considero que contar con ese conocimiento es el primer paso para empezar a defendernos de esa manera. Simplemente planteado desde el punto de vista de que sin ese conocimiento, precisamente en la clase que veíamos, si uno quiere combatir esa fuerza con la poca fuerza que él pueda hacer, sobre todo en el Estado, que es como estar tú enfrentándote a un gigante, pues es prácticamente imposible. Entonces, esto es como David y Goliat, a más diferencia de fuerza, más conocimiento tenemos que tener para poder enfrentarnos. Siguiente. Antonio. Muchas gracias a la organización por esta charla y gracias a vosotros. El anterior se plantea extender esta actividad a países hispanos. ¿Hay por ahí, por países hispanos, también algún movimiento de pensamiento? Sí lo hay, la respuesta es que sí lo hay. Hay pensadores que, sin pertenecer directamente a la escuela de García Trevijano, tienen pensamientos muy parecidos. Cuando García Trevijano organiza su último gran acto público, que es un simposio que se llamó El Consenso Político degenera el idioma, organizó una charla a la que asistió gente de todos los ámbitos de sus seguidores, por decirlo así. Y ahí había una facción que venía de Hispanoamérica, que era una de las que tenía casi más vitalidad, más interés, más tal. ¿Por qué? Porque España, por su proceso constituyente, ha sufrido el engaño de que le han dicho que esto es una democracia. El Estado en España, mucho más desarrollado, mucho más poderoso que en muchos países de América Latina, tiene mucho más recursos para colar esa mentira. En Hispanoamérica no. En Hispanoamérica la gente políticamente es mucho más consciente de las cosas que García Trevijano critica. Por lo tanto, yo creo que eso es un terreno fértil. Tampoco se puede caer en el error de pensar, solo por tener esta teoría, que esa teoría se puede aplicar en cualquier país del mundo. A García Trevijano, cuando se hizo famoso por haber redactado el proyecto de constitución para Guinea, que no entró en vigor, a los 2 meses se pusieron en contacto con él unos representantes del gobierno de los Jemeres, de Camboya, para ofrecerles hacer una constitución. Porque ellos querían tener relaciones diplomáticas con los países africanos y consideran que como García Trevijano era un jurista muy reputado que tenía experiencia en eso, les podía servir. Pero García Trevijano no hizo un copia y pega de esa constitución. Él decía, en Guinea hay una serie de cuestiones tribales que hay que resolver, no hay un banco central, no hay tal. En Camboya sí. Lo que quiero decir es, con un conjunto de personas que no esté deseosa de simplemente repetir la teoría, sino aplicarla a nuevas realidades, seguro que se puede hacer eso. En algunos casos sacaremos la conclusión de que lo que vale para España, lo que valdría para España, también valdría para otros países. En algunos no. Yo, por ejemplo, no creo que, por ejemplo, en los países orientales sirva, porque viene de una tradición completamente distinta. García Trevijano dice la Revolución Francesa es el que crea los significados de todos los términos políticos, pero en España, en Europa, no en China, por ejemplo. Entonces, yo creo que si hay gente lo suficientemente interesada en hacer eso, por supuesto que es su deber tratar de hacerlo. En el Ateneo se van a estudiar las obras de García Trevijano. En los próximos años también se van a hacer cosas para, por así decirlo, sistematizarlas, crear contenido que se adapte mejor a la difusión, como comentaban anteriormente. Pero yo creo que eso que tú dices es una parte del camino. Hoy por hoy lejana, pero a medio plazo yo creo que más cercana de lo que parece. Me gustaría insistir en un aspecto del pensamiento de Trevijano que creo que no queda claro. No sé si funciona esto. Sí, ahora. Me gustaría insistir en un pensamiento de Trevijano que quizá no se ha reseñado suficientemente, y es la diferencia entre nación y Estado. Se está hablando mucho del Estado, pero en realidad la nación reside en el poder legislativo.
nunca gobierna. Entonces, la separación de poderes reside en que se elegirá a un gobierno en unas elecciones, en una circunscripción única. Y luego a la nación elegirá el poder legislativo en otras elecciones, ahí sí con representantes. Porque al ciudadano lo que le queda frente al Estado es obedecer. Y en sí mismo, como estructura política, es lógica, porque es una herramienta jurídica de convivencia. Se le tiene miedo cuando ese poder es tirano, cuando ese poder no responde ante el ciudadano. Y entonces hay que tener muy presente que una cosa es la nación y el poder legislativo, otra cosa es el poder ejecutivo, que en una única circunscripción, ahí sí, un presidente del gobierno se cuidará mucho como jefe del Estado, en el caso de un sistema presidencial, se cuidaría mucho de que la mayoría de esa nación esté de acuerdo con sus decisiones. Exacto. Hay una cosa que él dice en Teoría Pura de la Democracia que dice: no se pueden hacer elecciones generales porque no es lo mismo elegir a alguien para que te mande que escoger a alguien para mandarle tú. La nación escoge a representantes porque quiere ser la nación la que legisle. La nación no puede aplicar sus propias leyes. ¿Cómo lo hacemos? Que cada uno tenga que ir con un policía, ¿sabes? No tiene sentido. Por eso el Ejecutivo es un poder que por su naturaleza tiene que poder actuar más rápido y de manera independiente a la nación. Por eso es tan importante que esté controlado y, sobre todo, que no esté elegido por los mismos que legislan. Esa es la crítica de García Trevijano al parlamentarismo de Reino Unido. Ellos pensaban que al estar la nación representada en el Parlamento, si ese Parlamento escogía a un presidente, a un primer ministro, ese primer ministro actuaría de acuerdo con la nación, y no es así. Solo hay que ver los problemas políticos que ha tenido Reino Unido recientemente y a lo largo de su historia. La ausencia de separación de poderes en Reino Unido se ha hecho evidente muchas veces cuando uno ha encontrado la manera de tener el Parlamento comiendo de su mano. Y el Ejecutivo puede hacer eso porque el Parlamento se debe a la nación y el Ejecutivo no se debe a nadie, se debe al Estado. Si no se le ha elegido, tiene un poder libre y no puede ser controlado por los demás. Por eso García Trevijano es un gran crítico del parlamentarismo. ¿Había una pregunta antes allí? ¿O ahí atrás? Mi pregunta es sencilla. Yo también llevo tiempo divulgando, digamos, la libertad política colectiva, pero una cosa que me encuentro mucho hablando con la gente es la poca confianza que tienen en ellos mismos. Entonces muchas veces llegamos a la pregunta de si mañana España fuese una democracia exactamente como la quiere Trevijano, ¿la ciudadanía sería capaz de sostenerlo? Él tiene una frase en uno de sus libros que dice: al pueblo no hace falta que se lo pidas que si hay un incendio saldrá a echar cubos de agua, pero no le pidas que vaya a limpiar los caminos o los cauces de los ríos, ¿vale? Es decir, en un momento de urgencia, de emergencia, cuando el pueblo es necesario, está presente allí, pero cuando no es necesario, no, porque las labores económicas del pueblo no se corresponden con el gobierno del Estado. España es una sociedad fundamentalmente de trabajadores. Los trabajadores invierten su tiempo como actores económicos en sus respectivos trabajos y no pueden dedicar su tiempo a gobernar el Estado ni a vigilar el cumplimiento de tal. La teoría, por ejemplo, de Alemania, el país en el que yo vivo, se llama democracia militante y viene de la época del nazismo. Ellos dicen que el pueblo tiene que tener un papel muy activo en censurar, por ejemplo, cualquier conato de resurgimiento del fascismo y defender activamente su democracia. Se hacen manifestaciones en ciudades grandes de Alemania simplemente para pedir a los alemanes que no voten a determinados partidos, por decirlo así. García Trevijano, hay un concepto que yo lo llamo, que es original, piensa que un conjunto de instituciones escogidas de la manera lo suficientemente sabia está cerrada, de manera que no hace falta una fuerza externa para que eso funcione. Es como, por ejemplo, la diferencia entre una bicicleta que tienes que estar pedaleando todo el rato para que marche o un coche que tú aceleras y avanza solo, ¿no? Las instituciones de la República Constitucional están diseñadas de manera que el pueblo escoja por representación y por elección a una sociedad política que esté tan limitada en su actividad política que no necesite del pueblo para decirle: oye, no te salgas de aquí, no te salgas de aquí. Esa es la razón de que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde a priori ese pueblo, teniendo un sistema democrático,
ha fallado muchas veces en defenderlo porque se ha dedicado a otras cosas, que eso también me gustaría decir, que se ha sobreestimado mucho lo que decía García Trevijano sobre Estados Unidos. A García Trevijano le gustaba la Constitución de Estados Unidos, la segunda, y las 6 primeras presidencias de Estados Unidos. A partir del siglo XIX no le gusta mucho el sistema americano. En todo caso, el pueblo americano ha fallado profundamente a respetar su propia democracia. Pero la Constitución sigue siendo la misma. Se ha enmendado, ha cambiado, y eso es una prueba de que la Constitución se puede mantener por sí sola cuando tiene las normas de juego democráticas, aunque el pueblo no la defienda activamente. Pero es que respecto a eso, lo que yo digo y hablo mucho con la gente es que si, por ejemplo, en España vemos claramente cómo se salta la Constitución y los ciudadanos no saben defenderla porque principalmente no la entienden, desde la educación, si la gente no tiene un mínimo de educación política, aunque España sea una democracia como la que quiere Trevijano, si a efectos prácticos no se lleva a cabo y la gente no sabe defenderla, a eso me refiero en el sentido de que es más importante que España sea una democracia en sí o que los ciudadanos sean lo suficientemente listos como para defenderse. Yo creo que lo primero, porque creo que la razón de que no se defienda la Constitución en el presente es porque la política es una cuestión de interés y los ciudadanos no ven que saquen nada positivo de defender su Constitución actual. Es lo que yo veo. Una Constitución que se estatuye libremente y que los ciudadanos han decidido voluntariamente y que tienen constantemente ese derecho de apelación, daría muchas más razones para defenderlas, sobre todo si se desarrolla correctamente. Es lo que yo pienso. No pienso que sea una cuestión cerrada, pienso que hay muchas cosas así, digamos, psicológicas o sociológicas que intervienen en eso, pero no me parece una cuestión ni de formación ni de inteligencia de los propios ciudadanos, sino de consciencia de sus intereses políticos, por decirlo así. Y no me parece un síntoma preocupante que la Constitución actual no se defienda, porque esa Constitución no opera por sí misma, no tiene separación de poderes. Pero hay algunos artículos que sí podrían ser no buenos, y mínimamente la representación, por ejemplo, y vemos que la gente como que le da igual. Entonces, a eso me refiero en el sentido de que veo muy bien, por ejemplo, lo del Ateneo, en el sentido de que necesitamos gente que entienda eso, para que una vez instaurado sea la propia ciudadanía la que a la más mínima no deje que coman más de la cuenta, porque con el sistema de Trevijano creo que si la gente es lo suficientemente imbécil, como vemos en su mayoría, nos pueden estar comiéndose la Constitución literalmente, y si la gente no hace nada, pues el poder político seguirá haciéndolo mal, porque no tendrá los contrapesos reales que al final siempre la base, la ciudadanía es la que tendría que hacerlo. Por eso, que ya te digo que yo estoy también algo de debatir con la gente, pero que ya sabéis vuestro punto de vista. Punto de vista. Luego también piensa que en la Constitución de la República Constitucional que plantea García Trevijano, el derecho de apelación al pueblo funciona aunque el pueblo no lo quiera. Si hay un problema entre los poderes que esos poderes no pueden resolver, se le pide al pueblo directamente. Solo eso ya sería como una forma de activar a ese pueblo y decirle, oye, que lo tienes que defender, que te lo pide. Y esa Constitución lo importante es eso, que opera por sí misma. No tiene sentido, por ejemplo, defender la Constitución para defender el derecho a la vivienda, porque ese derecho a la vivienda no se puede imponer de ninguna manera, depende de los partidos nada más que operan al margen de la Constitución, porque igualmente hacen mandato imperativo, etcétera, etcétera. A eso precisamente a lo que me refiero, sobre todo del mandato imperativo, que es clarísimo. Sí. De hecho, yo muchas veces comparto un tuit del propio Congreso, lo de 1, 2 y 3 dedos, y muchas veces lo hablo con la gente y dice, pero bueno, pero entonces ¿por qué lo ponen? Pues ahí estás viendo como la Constitución te dice una cosa y como ellos mismos por otro lado te están diciendo otra. Exacto. Pero como el pueblo tampoco pide nada respecto a eso, mientras no tengamos una base realmente fuerte que pida el cambio, nos van a seguir toreando. Por eso yo soy de los que intento pues, llegar a la gente abajo, intentar comunicar, hablar con un mecánico o intentar ser un poco más purista, a moldar el discurso a la gente, porque mientras la base de la gente no sea quien pida el cambio, si el cambio viene de arriba hacia abajo, aunque sea el que queremos, también creo que el que esté desde arriba, si la base no está, digamos, preparada, nos van a torear casi igual. Sí, la clave de eso es que no puede haber, una Constitución que diga cosas que no puede cumplir o que no pone los mecanismos para cumplirlos, es señal de que esa Constitución no sirve para nada. Que si se pueden saltar lo del mandato imperativo también, se pueden saltar cualquier otra cosa, porque es señal de que esa Constitución no establece los propios mecanismos para su cumplimiento. Constitución, en la ciencia jurídica, viene de co-institutio, poner todo lo que hay en un Estado, ponerlo junto y unirlo como si fuesen las piezas de un puzzle. La Constitución no tiene que decir que tiene que haber derecho a no sé qué o que no tiene que haber mandato imperativo. Lo que tiene que decir es qué mecanismos en concreto vamos a poner en marcha para que esto se tenga que dar. Entonces, lo peor que tiene una Constitución es que no se cumple. Para España es un riesgo político de todos los días tener una Constitución que no se cumple y que no se puede obligar a su cumplimiento. Bueno,
A ti. Sí, la pregunta es muy simple y directa. En la línea sucesoria correspondía a don Juan. Sí. ¿Sabes cuál? No sé si lo has dicho, pero no lo he dicho. ¿Sabes cuál fue el motivo o los motivos por el cual él renunció? Sí. Juan Carlos tiene una reunión con Franco. A Juan Carlos en ese momento, Estados Unidos le ha dado su confianza. Estados Unidos en ese momento confía en Carrero Blanco. El vicepresidente de Estados Unidos visita España y habla con Franco y con Carrero Blanco. Su conversación con Franco dice que es ridícula. Un hombre mayor, no habla inglés, no responde, se queda 15 minutos callado y luego te dice que te vayas del despacho para hacer como que has hablado de algo y se va. Pero vuelve a la Casa Blanca y dice, nuestro hombre es Carrero Blanco, este sí, este es el bueno, este odia a los comunistas, este no va a haber ningún problema y tal y cual. Se ponen a pensar. Había distintos candidatos a la presidencia. Juan de Borbón tenía el respaldo de facciones políticas y podía llegar a tener el respaldo de la oposición, de tipo comunista también. Juan Carlos dice, básicamente, yo voy a hacer lo que sea con tal de tener la corona. Él era un franquista, se había tenido esa educación en el franquismo, y dice, las reformas que haya que hacer, yo las hago. Carrero Blanco y Juan Carlos eran, por así decirlo, más o menos conscientes de las reformas que Estados Unidos quería que se hiciesen en España, para que España empezase a formar parte del mercado común, en unos años de la OTAN, de la Unión Europea, etcétera, etcétera, y hablan con él. Bien, Franco como que es consciente de eso y se da cuenta de que lo mejor para la continuidad de su régimen es este proceso gradual de reforma conducido por Juan Carlos y por Carrero Blanco. Y al final eso hace que después del fallecimiento de Carrero Blanco, el hombre fuerte se convierta a Juan Carlos. Franco le manda un telegrama a don Juan y otro a Juan Carlos, diciéndoles lo mismo. Le ofrezco la titularidad de la corona a Juan Carlos. Juan Carlos recibe esto y lo acepta. Le manda un mensaje a su padre y dice, tengo que aceptar esto para que haya monarquía. Si esto no lo acepto, no va a haber monarquía. Don Juan recibe esas cartas de los dos, de Juan Carlos y de Franco, y llama a Trevijano para que venga ahí a asesorarle de qué hacer. Dice García Trevijano, hombre, pues tú tienes que decidir, pero sería muy mal paso para ti empezar ya con una pelea con tu hijo a nivel dinástico. Don Juan unos meses después le dice a García Trevijano, porque García Trevijano dice, no, venga, tienes que poner aquí encima de la mesa y defender tu papel de titular de esta monarquía, que Franco no es nadie para quitarte a ti si tú eres el rey de España. Y dice, me están tratando muy mal, la casa me han dejado las cuentas bancarias, no puedo acceder, la casa está que no hay comida, no hay nadie, no hay servicio, me tienen las líneas cortadas, no puedo hacer nada. Dice, entonces he decidido que voy a decir que voy a dejar la corona para no crear ningún tipo de problema y no sé qué. Ese vídeo está en YouTube entero de la comparecencia que él hizo. De hecho, hay una anécdota en la que están leyendo el discurso. Le dice don Juan a Trevijano, dice, mira, tú te vas, ya sé que no estás de acuerdo conmigo, sé que esto te parece muy mal lo que he hecho, pero mira el discurso que voy a decir mañana por si quieres sugerir algún cambio y tal. Lo empieza a leer y estaba, creo que se llama Pedro Sainz Rodríguez, era el consejero principal de don Juan, que era un monárquico incondicional suyo, y empieza a leer el discurso. Y termina, y dice García Trevijano, dice, es el típico discurso de un traidor. Y le dice don Juan, ¿cómo que me estás diciendo? Se quedan así todos parados. Dice, ¿dónde está la traición? Le dice don Juan, venga, lee otra vez y tú cuando veas la traición nos dices que paremos. Y lee una frase de Pedro Sainz Rodríguez que dice algo así como, tengo que renunciar para salvar a la monarquía, no sé qué, no sé cuánto. Y dice García Trevijano, dice, ahí es donde está la traición. Estás diciendo que tú renuncias porque te lo ha pedido otro para ser un vigilante, tal, y tú renuncias a tu derecho por el honor que te corresponde de rey de España para ser un mero vigilante de tu hijo y que la monarquía pueda continuar. Y dice García Trevijano, las monarquías funcionan por honor, solo se mantienen a lo largo de los años porque se le atribuye unas cualidades a esa monarquía, que son buenas. Tú estás renunciando a ese honor. Por lo tanto, yo ahora defenderé la república, que por lo que se caracteriza es por la virtud, por ser un régimen político, un sistema político capaz de seleccionar gobernantes hábiles y virtuosos. Era un poco lo que tal. Y ahí es donde se produce eso y desde entonces casi no volvieron a coincidir más en vida y Juan de Borbón se fue un poco al
al exilio y ya está. Y había un silencio incómodo con respecto a su persona, pero todo el mundo entendía más o menos que él, en lugar de pelearse con su hijo, había elegido no pelearse, y eso es una cosa que caracteriza la historia de todas las monarquías. Los monarcas, y que incluso si en España hay una revolución política para conseguir que haya una democracia, pasará. Las monarquías no apoyan a nadie. Las monarquías piensan qué hacer para seguir en el trono. Nada más. Si tienen que apoyar una dictadura, la apoyan. Si tienen que apoyar un golpe de estado militar, lo apoyan. Y así sucesivamente. Eso es así. Y ahí don Juan y Juan Carlos se pusieron de acuerdo. ¿Qué hacemos para que haya monarquía? Esto, pues esto. Yo personalmente estoy bastante en contra del relato histórico de don Juan como una persona muy comprometida políticamente tal y cual. Don Juan estaba buscando la mejor opción para que hubiese monarquía en España y no confiaba en Juan Carlos. Nadie confiaba en Juan Carlos, prácticamente, hasta el fallecimiento de Carrero Blanco y el respaldo de Estados Unidos, y cuando Juan Carlos comparece en el Congreso de Estados Unidos y le montan ahí una fiesta, por decirlo así. Don Juan vio cuál era la mejor opción. Cuando vio que la monarquía estaba medianamente asegurada, dijo, no va a ser como a mí me guste, pero bueno, pues ya está, que haya monarquía. Creo que hay tiempo para una pregunta más, y si no, ya está. Pues si no hay más preguntas, pues muchas gracias por vuestra atención.